Buenos días, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Se encuentra con nosotros presidiendo el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud, la doctora Jacqueline Arzós, coordinadora general de análisis del gabinete, y el doctor Julio Sotelo, coordinador general de institutos. En el uso de la palabra, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Muy buenos días, como siempre, a todas y a todos. Quiero aprovechar primero para enviar una felicitación a todas las madres del país y en particular aquellas que yo mismo constaté que en su día estaban trabajando en los hospitales en Hidalgo y en San Luis Potosí. La verdad, el profesionalismo de las gentes que trabajan en el sector ha sido excepcional. Y en segundo lugar quisiera también señalarles que seguimos trabajando en el procesamiento de pruebas y bueno, por ello va a haber un aparente brinco en el número, mas sin embargo esto lo que representa es que hemos seguido avanzando y ustedes van a ver que la curva en su distribución prácticamente no ha cambiado. Tenemos hasta el día de ayer 2.059 casos confirmados. La curva sigue mostrando la misma tendencia. Esta es la curva nacional, en donde la mayor parte de los casos se presentaron el día 26 de abril, 281, y ha ido progresivamente habiendo una disminución de los casos conforme nos acercamos a la fecha actual. De estos casos confirmados, de los 2.059, 28.4% corresponden al total de las muestras. Se han ya procesado más de 7,000 muestras en el país y el porcentaje de las muestras positivas es menor en las mujeres que en los hombres. 49.3 son de las muestras totales contra 50.7 en los hombres. También seguimos observando esa tendencia a que la mayor cantidad de casos positivos se encuentran en los primeros 19 años de vida y progresivamente va disminuyendo conforme avanza la edad. En el caso de las defunciones tenemos 56 defunciones confirmadas que corresponden a un 2.7% del total de los casos confirmados con influenza H1N1. También la proporción entre mujeres y hombres ha ido disminuyendo. Tenemos 58.9% que son mujeres y el resto 41.1% para hombres. Y seguimos observando esa tendencia del mayor número de defunciones en las personas entre 20 y 49 años de edad. Esta es la distribución según sexo y edad. Como ya lo habíamos mencionado, la mayor parte del sexo femenino, aunque se va realmente tendiendo hacia la igualización. Después, las edades, en donde 82.1% representan aquellas personas entre 20 y 54 años, y las fechas en las que fueron sucediéndose las defunciones. Ustedes pueden ver también aquí que coincide con la mayor cantidad de defunciones el día 25 de abril y progresivamente tiende a haber una disminución de ese número de casos. Los últimos dos confirmados fueron el día 6 de mayo. Nuevamente comparando los casos probables en la línea punteada contra los casos confirmados en la línea continua en rojo, vemos esa tendencia a la disminución. Allí hay una aparente meseta en los días 2 a 4 o 6 de mayo, porque se incluyó otro dato clínico para poder registrar a todas estas personas con probable, o sea, aquellas personas sospechosas, que fue la presencia de odinofagia. Eso con motivos epidemiológicos y estadísticos, pero que en realidad fue nada más unos días y volvió otra vez a bajar. Las actividades de las caravanas de la salud, como saben, están dedicadas a visitar los hogares donde han sucedido defunciones y ubicar los centros estratégicos para dar acceso a la información a toda la persona que lo solicita, dar atención médica y hacer las pruebas rápidas. Hasta este momento han sido atendidas 174.212 personas
y tenemos 18.998 consultas que han sido realizadas, 628 pruebas rápidas, de las cuales 550 fueron negativas y 78 positivas. La distribución de los casos por estados, allí está, sigue prácticamente la misma distribución. Los estados que siguen teniendo mayor número de casos son el Distrito Federal en primer lugar, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tlaxcala con más de 50, y Tabasco, perdón, con más de 50 casos. Y después, bueno, tienen ahí otros estados con menor número de casos. Ya solo quedan 3 estados en donde no ha habido ningún caso confirmado. En este fin de semana, Sinaloa, que no tenía uno, apareció un caso. Se detectó y se confirmó un caso. Y Baja California Sur, Coahuila y Campeche, hasta ahora no se ha confirmado ningún caso. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo se ha extendido en el mundo el virus de la influenza, que está presente ya en 29 países, y en donde los Estados Unidos tienen ya 2.532 casos al día de hoy, y prácticamente la mayor parte del continente americano, de los países del continente americano, desafortunadamente están afectados, también estados europeos, países europeos quiero decir, y países de Medio Oriente y Asia-Pacífico. El comportamiento de la epidemia sigue en descenso en el ámbito nacional. Como les decía, el pico máximo fue el 26 de abril, tenemos los 2.059 casos confirmados, actualmente tenemos 56 defunciones confirmadas, que representan un poco menos del 3% del total de los casos, y en los cuales sigue habiendo una mayor frecuencia en mujeres, casi con el 60% de los casos. Con respecto a los estados, hasta la fecha 29 presentan casos, la mayor parte, y se han concentrado en Distrito Federal, Estado de México, San Luis Potosí e Hidalgo, quienes concentran 7 de cada 10 casos. Todas las entidades federativas muestran una tendencia hacia el descenso, y particularmente hemos estado monitorizando las ciudades turísticas, en donde los casos han sido muy esporádicos. Si hablamos de Los Cabos, si hablamos de Mazatlán, de Puerto Vallarta, en fin, los casos en todos estos lugares turísticos han sido muy esporádicos. Esa es la información que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho. Tiene el uso de la palabra el doctor Julio Sotelo. Muchas gracias. Quizá ahora que México padece esta circunstancia emergente, se hace más evidente lo que en los últimos 50 años ha sido una frase prevalente. El mejor instrumento que tiene una sociedad para enfrentar sus problemas y resolverlos es la investigación científica. Yo quisiera hablar unos segundos sobre la pertinencia de este momento difícil que vive nuestro país y las acciones que se han tomado, con objeto fundamentalmente de generar respuestas a la enorme cantidad de preguntas científicas, sociales, psicológicas, sociológicas, incluso éticas, en las que esta situación emergente ha puesto a nuestro país. El día 24 de abril fue anunciado en las oficinas del CONACYT la creación de un fondo especial compartido por instrucciones del secretario de Salud y el director general de CONACYT, en el que inmediatamente se asignaron fondos para iniciar un margen específico para enfrentar científicamente las múltiples interrogantes que esta infección trae. El 24 de abril se consolidó este comité, que simultáneamente ese día fue designado comité asesor del señor secretario de Salud para tratar de enfocar todos estos problemas. Invitamos a 12 distinguidísimos investigadores del país. Los 12 se presentaron ese mismo día para iniciar las reuniones. Entre estos investigadores se encuentran virólogos, epidemiólogos, matemáticos, psiquiatras de la máxima calidad, 3 de ellos premios nacionales de ciencias, que son investigadores distinguidos de instituciones, de las máximas instituciones de investigación científica en nuestro país. Varios de ellos pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Politécnico,
al CINVESTAB, a la UAM, a los Institutos Nacionales de Salud y a diversas instituciones de la Secretaría de Salud. Se hicieron 5 preguntas a estos investigadores. La particularidad de este comité, de este fondo y de este esfuerzo es convocar y coordinar a los investigadores del país para que produzcan respuestas las más importantes en este momento sobre esta infección. Entre ellos, definir lo que en virología básica es un elemento indispensable para tomar acciones de cualquier tipo posteriores, respuestas que no tenemos en este momento, puesto que se trata de un agente acabado de describir. Hay que definir cuál es la patogenicidad de este virus, cuál es su infectividad en términos científicos específicos. Tenemos aproximaciones que nos ha dado la epidemia, pero hay que producir respuestas contundentes para poder predecir el futuro. Tenemos que determinar con toda precisión cuál es su grado de antigenicidad, es decir, cómo se establece la respuesta inmune del huésped contra este agente. Tenemos para poder determinar, para poder siquiera producir vacunas, tenemos que saber cuáles son las áreas, las regiones estereoscópicas de este virus que poseen los mejores antígenos o los antígenos más potentes o más reconocibles. Tenemos que responder por qué esta forma viral escogió un determinado grupo etario entre jóvenes para ser sus principales huéspedes y en cambio dejó indemnes a otros que eran los esperados en virus similares. Estamos desarrollando modelos muy interesantes de atención médica en base a la experiencia que se obtuvo fundamentalmente en los Institutos Nacionales de Salud, en donde se tomaron medidas a base de comités locales de atención médica para producir la máxima eficiencia posible ante la enorme cantidad de pacientes que tenían que atenderse, para no dejar los otros enfermos que se estaban también simultáneamente viendo, y al mismo tiempo para darle la imagen a nuestros pacientes de una gran eficiencia y no de un conglomerado de médicos tratando de resolver problemas en grandes cantidades y sin tener una idea clara de eso. Los modelos que se desarrollaron en los Institutos Nacionales de Salud próximamente van a ser reportados en la literatura internacional y seguramente servirán como un parámetro de atención para ver los errores y aciertos que se cometieron los primeros días de atención del problema. Déjenme decirles que más bien fueron aciertos, puesto que no existen quejas de pacientes, se atendieron a todos los pacientes que lo solicitaron. El tiempo de espera fue de 8 minutos en varias de nuestras instituciones entre que llegaba un enfermo y era atendido en base a estos modelos, y en términos generales ha sido muy bien visto por la comunidad científica internacional. En esta semana se encuentran circulando en el mundo de la ciencia las revistas más importantes, como ustedes saben, cada semana hacen sus ediciones, todas ellas le dedican espacios a nuestro país y a la forma en que se contendió con este problema. Todas ellas señalan aciertos, señalan sorpresas y generan muchas preguntas que la comunidad científica mexicana seguramente va a resolver en apoyo y con apoyo de las otras instituciones que participan colaborando con nosotros. Finalmente quisiera yo mencionar que tenemos espléndidas relaciones con los centros de investigación en infectología, en inmunología, en virología, en modelos de atención a la salud, que están ya realizando protocolos de investigación, y la fase ahora muy interesante a la que tenemos que dar respuesta la comunidad científica mexicana es a las decenas de preguntas sin contestar que ha producido esta infección, y para lo cual tenemos tanto la capacidad como la implementación técnica como el talento entre nuestros investigadores para poder resolverlo. También quisiera decir que este comité, formado en instancias de la Secretaría de Salud por instrucciones de su secretario y del director del CONACYT, será un enlace con el resto de la comunidad científica. De ninguna manera es ni el único ni el incluyente. Prácticamente cada una de las instituciones superiores de investigación del país están haciendo esfuerzos similares, puesto que este es un momento verdaderamente estelar de la ciencia mexicana,
para poder hacer sus aportaciones a la comunidad científica internacional. Este comité los enlazará entre todas las instituciones, entre los efectores de trabajo y entre la enorme cantidad de material biológico que tenemos colectado, listo para hacer las investigaciones que les he mencionado y otras que se le ocurran a nuestros investigadores. Pasaremos a preguntas y respuestas. Les suplico sean muy concretos, por favor, y trataremos de hacer una pregunta por representante. Carlos Manuel Rodríguez, Bloomberg News. Doctor Córdoba, quisiera preguntarle, ya que estamos viendo cómo se ha propagado a otros países, si considera que la OMC debería hacer una revisión de las limitaciones de viaje en sus diferentes etapas, si cree que se debió haber hecho más temprano o si hay algo ahí que se podría ajustar. Y la OMS está en alerta continua, igual que todos nosotros, y la OMS tiene su grupo de expertos mundiales que se reúnen con cierta periodicidad y es donde precisamente han determinado las fases de la contingencia para el mundo, porque sabemos que esto no depende de la situación en uno u otro país, sino de la presencia en uno o varios países o continentes. Esto lo analizan continuamente y son ellos quienes establecen o determinan el cambio de las fases y las acciones complementarias a tomar. Hasta ahora no hemos sabido que haya existido una determinación de restricción de viajes al extranjero por parte de la OMS. Héctor Figueroa, Cadena 3. Sí, buenos días. Hoy se da el regreso a clases y nos había dicho en otra conferencia que podría esto provocar ciertos piquitos registrándose mayor número de casos. ¿Cuándo podremos saber si se da esta incidencia? ¿En qué momento? ¿La próxima semana? ¿A finales de esta? Si se han registrado esos piquitos por el regreso a clases y dado también que ayer fue el Día de las Madres. Y por otra parte, ¿cómo no politizar también esto en Jalisco? Concretamente, el PRD en ese estado está acusando al secretario de Salud estatal incluso de homicidio doloso por los 3 casos que supuestamente serían por influenza humana. ¿Cómo no politizar esto de uno o de otro lado en el ámbito político? Gracias. Y primero, toda la estrategia del regreso a clase ha sido implementado, Héctor. Lo estamos trabajando con el secretario Lujambio. Ayer estuvimos aquí hasta casi la medianoche revisando los manuales y todo lo que implica, sobre todo la vigilancia epidemiológica, que es lo más importante. O sea, aquí va a ser fundamental el filtro familiar y luego el filtro escolar. Los pequeños que sean detectados que tienen sintomatología respiratoria van a ser dirigidos con sus padres al centro de salud más cercano, que dependen de una jurisdicción sanitaria en todo el país y que allí van a ser atendidos y de acuerdo al criterio clínico de las guías que se han repartido a todos los médicos de México, pueda el médico tomar una decisión entre tratar o no tratar, el cuadro corresponde o no corresponde, tomar muestra o no tomar muestra, y podemos dar un seguimiento a esos pequeños que hayan sido referidos a las unidades de salud, o más grandes, bueno, no todos son pequeños, ya regresaron los de las preparatorias y los universitarios, me refiero a todos los estudiantes que hayan sido referidos, para ver en qué porcentaje esto está sucediendo y si hay casos nuevos que hayan sido confirmados. Entonces, esto en los próximos días nos van a indicar, dar una tendencia de cómo se está esto conformando. Yo estuve el sábado pasado en Guadalajara, estuvimos revisando los casos, estuvimos en el Laboratorio de Salud Pública, estuvimos también en el Hospital General de Occidente, que está en Guadalajara, y yo considero, igual que sucedió ayer que visité San Luis e Hidalgo, que los estados han trabajado muy bien. El problema que hubo al principio fue el flujo de información nada más. Ahora, en muchos casos se les ha acusado que no habían reportado los casos. Bueno, lo que pasa es que igual que como nos pasó a nosotros, al principio se hablaba de casos sospechosos o probables.
y ellos están recibiendo la información cotidianamente. Y ciertamente en Jalisco empezó un poco más tarde el pico máximo se dio un poco más tarde el pico máximo del brote. Más sin embargo, hemos estudiado ya la mayoría de los casos que nos han enviado las muestras. Ellos tienen 31 casos confirmados y está en proceso de estudio si fue esta la causa de la muerte de las 3 personas que fallecieron. Yo quiero recordarles que cada año desafortunadamente mueren alrededor de 9.500 personas por neumonía en México y que muchas de estas neumonías están asociadas o estaban asociadas a influenza estacional. Ahora algunas de estas se asocian a la influenza por el virus del H1N1. Entonces creo que hay que ser muy cauteloso hasta que no se tienen todas las evidencias científicas para poder hacer algunas afirmaciones, y nosotros seguiremos avanzando en estos estudios y dándolos a conocer a la opinión pública. Gracias. Luis Alberto Medina, El Imparcial de Sonora. Buenos días. Doctor, yo le quisiera preguntar, en Sonora se está dando un caso en el sentido de que el gobernador y las autoridades de salud están dudando de las confirmaciones que ustedes les han dado en los últimos días. Específicamente, de los 6 casos de Sonora, dice el gobernador que tiene serias dudas de que existen en Sonora, porque allá salieron negativos y cuando los mandan aquí salieron positivos. Quisiera saber su opinión al respecto y si también ver si las autoridades se han comunicado con ustedes o ver qué está pasando en este caso específicamente en Sonora. Sí, Luis Alberto, creo que es muy importante recordar que los laboratorios que se han instalado en la Ciudad de México ha sido en conjunto con las autoridades mundiales. O sea, no ha sido ponemos el laboratorio y les mandamos los resultados. Uno de los requisitos para la validación de las pruebas es la certificación que tienen que hacer los funcionarios internacionales. Y desde el primer día que empezaron a instalarse las máquinas y a correrse las pruebas, que fue el domingo 26 de abril, desde ese día están con nosotros compañeros de Canadá, del CDC de Atlanta y de OPS-OMS. Ellos mismos han participado con todo el personal que trabaja en el INDRE en la instalación de las máquinas, en el proceso de extracción del RNA de los virus, en el manejo de las muestras y en la validación de las mismas. Este proceso se fue consolidando y se ha ido consolidando y ha tenido todo el reconocimiento de OMS en cuanto a sus resultados, con el fin de poder tener una mayor capacidad regional para el diagnóstico. Se capacitaron laboratoristas, químicos o técnicos de varias partes del país, y Sonora ha sido un estado de los que se ha privilegiado con esta situación. Evidentemente, como cualquier prueba de laboratorio, tiene en ocasiones algunos datos que pueden caer en la incertidumbre por simplemente el proceso de manejo. Si una prueba no se toma adecuadamente, no se procesa adecuadamente la extracción del RNA o no se lee adecuadamente, puede leerse equivocadamente. Entonces aquí ya se tiene haciendo este procedimiento prácticamente 15 días e insisto, con la presencia diaria de todas estas personas que vienen del exterior y que todos los días hacen un control de calidad, y que aquellos casos en donde hay dudas se repiten y llega a ser hasta un 10-12%, y generalmente es asociado a la forma como se tomó la muestra. Entonces, habría que ver también la forma como esto se esté realizando allá en el estado, aun cuando ya se certificó. Bueno, esto es también dependiente de las personas. Y hemos tenido una comunicación con ellas, insisto, se han capacitado a las personas para abrir estos laboratorios que también ya están funcionando en Veracruz, que también ya están funcionando en San Luis Potosí, y con los que particularmente en estos dos no hemos tenido ninguna diferencia. Entonces sí, pues llama la atención un poco que eso suceda en Sonora. Ángeles Cruz, La Jornada. Gracias, doctor. Buenos días. Le quisiera yo preguntar, ¿cómo es se habla de casos sospechosos o de una alarma
tal vez renovada en varios estados, particularmente en Jalisco, pero que no se reflejan todavía en las estadísticas y como nos ha comentado reiteradamente en los últimos días, pues la tendencia es a la baja. ¿Cómo nos podemos explicar que allá sigan, allá y en los estados donde han decidido mantener la suspensión de labores, estas medidas de emergencia, y como les reitero, no hay esos datos en las estadísticas? ¿Qué es lo que está pasando allá? No sé si la información no ha fluido, como dice usted, pero también de aquí para allá, y no hay todavía la confianza de que las medidas de distensión social hayan funcionado en las semanas en las que estuvo vigentes. Y al doctor Sotelo, si me permite, si nos pudiera comentar con qué monto se crea este fondo de investigación y cuáles son las metas iniciales que se han planteado en términos de tiempo para tener resultados. Gracias. Sí, Ángeles. Hemos precisamente por ello iniciado ya esta serie de visitas a los estados. Usted sabe, como todos los que están aquí presentes, que desde 1998 se descentralizaron los servicios de salud a los estados. Y cada estado, y esto se ha dado, y quiero decirlo con mucho gusto, en más del 95% de los estados del país, ha instalado su Consejo de Seguridad en Salud. Ese consejo se da con los directivos o encargados de las instituciones públicas y privadas de salud de cada uno de los estados. Hacen un análisis, como aquí lo hacemos en el Consejo de Salubridad General, y se toman determinaciones tratando de seguir las recomendaciones nacionales. Sin embargo, es cierto, en muchos de los casos, el aumento de los casos sospechosos, que habrá que ver si realmente son confirmados, de alguna forma los llevaron a prolongar estas medidas de contención, que son las medidas de distanciamiento social, que por cierto creo que de una manera bastante objetiva el experto mundial de la OMS les mostró a ustedes su eficiencia y su efectividad en todo el país. Entonces esto es lo que ha pasado. Ellos llevan las estadísticas de los casos sospechosos o probables y las estadísticas de los casos confirmados, y en algunos de estos estados, bueno, han visto que en particular los sospechosos no ha habido ese descenso tan importante, aunque en los confirmados sí lo ha habido, y han tomado esta decisión colegiada que nosotros hemos respetado, porque son realmente casos aislados, es menos de una tercera parte de los estados del país. Y bueno, hemos estado también el día de ayer reunidos y anteayer con estos consejos para explicarles que respetamos sus decisiones, pero que creemos que en los próximos días el análisis de los casos confirmados les darán evidencias científicas para ir focalizando estas medidas en algunos municipios, localidades o zonas incluso de ciudades en donde tiene toda la validez y la justificación que apliquen estas medidas, pero que probablemente en otros municipios ya no sea tan necesario tener estas medidas, pero sí no bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención y mucho menos a la vigilancia epidemiológica y a la atención médica. Adrián Figueroa, perdón, el doctor Sotelo iba a contestar. Ángeles, el fondo es un fondo espléndido. Permítanme darles algunas noticias que creo yo van a ser muy relevantes para esta situación científica a la que nuestra comunidad se va a enfrentar. La noche previa a que se creara este comité, la Secretaría de Salud aportó en ese momento 5 millones de pesos, y la mañana siguiente el CONACYT otros 5, para crear nominalmente el comité y que efectivamente funcionara como tal. La semana pasada que se hizo la convocatoria para el FOSIS, los fondos concurrentes que maneja simultáneamente el sistema de salud con la participación de las grandes instituciones de salud y el CONACYT, con recursos que se llaman apareados. Por cada peso que mete en las instituciones, el CONACYT lo aparea con otro peso. Tenemos en este momento 83 millones y el rubro para comunicarle a la comunidad que va a tener lo que se llama, en un anglicismo, fast track, sus propuestas y sus protocolos. Simultáneamente se están abriendo en todos los fondos de investigación que existen, como ustedes saben son varios y de distintos montos, capítulos especiales por parte del CONACYT para recibir propuestas de investigación.
A la pregunta que me señala de cuáles son las metas que se tienen en esta primera etapa, les mencionaba yo primero, para las preguntas que le urgen a la Secretaría de Salud que sean resueltas por la comunidad científica, se les hicieron a los investigadores y a todos ellos se van a sustentar sus proyectos financiera y logísticamente. ¿Cuál es la patogenicidad de este virus? ¿Cuál es su infectividad en términos inmunológicos específicos? ¿Cuál es su antigenicidad para la eventual producción de una vacuna? ¿Cuáles son las características de respuesta inmune de los huéspedes más susceptibles a la infección? ¿Cuál es la diferencia entre los dos antivirales que son efectivos y sabemos que son efectivos porque se han hecho pruebas in vitro? Obviamente no sabemos sus determinantes terapéuticos en una gente que tiene unos cuantos días de haber sido sometido a esta terapia. La pregunta que les estamos haciendo a los farmacólogos es cuál de los dos antivirales los estamos poniendo a competir para que nos digan cuál es efectivamente su rango de eficiencia terapéutica y en qué casos funciona uno, en qué casos funciona otro. Como toda la terapéutica mundial, como ustedes saben, una vez que se tienen elementos farmacológicos efectivos, es crucial determinar cuál es el grado de efectividad, las limitaciones, la velocidad de resistencia, las alternativas terapéuticas. No se tiene ninguna respuesta hasta el momento sobre estas preguntas y seguramente la vamos a tener muy pronto gracias a los grupos farmacológicos. Finalmente, una de las preguntas que emergen constantemente y que no existe respuesta, ¿cuál es el grado de efectividad de las vacunas que se elaboran contra los virus de influenza, particularmente contra este agente? No tenemos ni idea, sabemos que varias de los epítopes y determinantes antigénicas de los virus de influenza se comparten y las vacunas producen inmunogenicidad contra estos epítopes. Sin embargo, no sabemos en la configuración de un nuevo agente qué tanto pueda servir una vacuna. Esta es una de las respuestas más relevantes de la comunidad científica internacional para obtener puntos de partida no solo contra esta epidemia, sino con cualquier otra emergencia de una variante del virus. La última pregunta que nosotros le estamos haciendo urgentemente a los científicos es cuál es la estabilidad de este virus. Los virus RNA son virus muy inestables y muy mutagénicos. Ustedes se acordarán rápidamente del HIV, que tiene una buena cantidad de variantes. Todavía mucho más variable y mucho más inestable y mucho más mutagénico son todos los virus de la influenza. Este particular virus de la influenza nos urge saber qué tan inestable es para poder saber si se va a mantener en el mundo o va a desaparecer eventualmente, como ha sido el caso de una buena cantidad de los congéneres de influenza. Estas respuestas son urgentes, toda la comunidad científica mundial las está esperando, ellos también la están abordando y esperemos que los científicos mexicanos pongan su respuesta sobre estas preguntas urgentes. Adrián Figueroa, Crónica. Buenos días, señor secretario. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué día fue el CENIR de mayor número de casos confirmados? Y hasta hoy, ¿cuál es la reducción en porcentaje? 20, 30, 40%. Se lo pregunto esto, señor secretario, porque parece ser que sí es cierto, según los estudios científicos que se han hecho de comparación, de que puede no haber un rebrote del virus por las medidas. Entonces, si me podría explicar esto y la segunda parte de por qué no habría un rebrote. Sí, Adrián, el día que mayor número de casos confirmados en el país, de manera global, que insisto, esto se ha comportado diferente en algunos estados, porque empezó aquí en el Distrito Federal, en el Valle de México, fue el día 26 de abril con 281 casos confirmados hasta ahora. Y el 6 de abril ya estábamos, o se presentaron casos confirmados solamente 3. Entonces esto les puede dar una idea de la proporción. El seguimiento de los casos es lo que nos va a permitir el poder ver si hay esa tendencia a ver un rebrote o no. Como les mencionaba,
Ya en varias entidades de la República se están haciendo estas pruebas, lo que facilita el diagnóstico. Y por cierto, también aprovecho para mencionarles que la primera vez que se diagnosticó en Estados Unidos fue el 15 y 17 de abril. O sea, ellos solamente 10 días antes estaban haciendo esta prueba para diagnóstico, antes que México. México en 10 días pudo tener la capacidad que tenía los Estados Unidos para el diagnóstico de este virus. Es importante porque los primeros casos que hubo en el Valle Imperial, esos niños fueron referidos hacia el Hospital Naval de San Diego. Y en el Hospital Naval de San Diego, esto fue a fines de marzo, a lo más que llegaron fue a decir se trata de un virus A, igual que lo que estábamos haciendo nosotros. Y tuvo que haber el trabajo del CDC también para poder informar, insisto, 15 y 17 de abril de este año, que se trataba de un virus diferente. Entonces, en relación a lo que se ha estado mencionando, que si no tenemos tecnología, que si el retraso es enorme, el retraso en relación al diagnóstico es 10 días, en relación al diagnóstico con Estados Unidos. ¿Y por qué esto? Porque uno de los centros de referencia y más importante centro de referencia para la investigación de nuevos patógenos es el CDC a nivel mundial. Entonces hay que desarrollar, cuando aparece un nuevo virus, el modelo que se llama primer. Sin ese modelo no se pueden leer las pruebas que se van apareciendo. Pero inmediatamente, 10 días después, ya lo estábamos haciendo aquí. Gracias. Eduardo Castillo, AP. ¿Qué tal, secretario? Buenos días, por acá. ¿Nos podría comentar cuántos casos sospechosos acumulados tienen y cuántos sospechosos están día a día sumando a esto? Un poco para tener esa referencia que nos decía que conforme pasen los días los estados tendrán más información, más evidencia de que podría cambiar. Gracias. Yo creo que esto es un dato que en realidad no tiene, en cuanto al número, la importancia que tienen los confirmados. Ustedes mismos, en una de las gráficas que les puse, ven cómo han ido disminuyendo los probables, en el mismo sentido que han ido disminuyendo los confirmados. Entonces, la tendencia del descenso de la gráfica de ambos tipos de casos es similar, absolutamente similar, solamente que es evidentemente una mayor cantidad entre aquellos que son sospechosos y que es importante reconocer porque hay que tratarlos de inmediato y que ya después se verá si son o no confirmados. Jenny Valencia, Radio Fórmula. Buenos días. Preguntarle, secretario, pareciera que ya la gente se olvidó de la contingencia y también las recomendaciones no se atienden del todo al 100%. ¿Considera usted que sería necesario ya implementarlo como obligatorio para que pues se pueda contener el contagio? Y también preguntarle que, bueno, ya a medida que se va dando un aumento el número de contagios a nivel mundial, en caso de que se diera a nivel 6, ¿qué implicaría esto para México, secretario? Muchas gracias. Sí, Jenny, hemos estado tratando de insistir que si bien las medidas de contención se han flexibilizado, quiero decir, se ha reanudado la actividad industrial, la actividad económica y la actividad escolar en la mayor parte del país, esto de ninguna manera significa que el riesgo ya pasó y que las medidas de prevención y promoción de la salud deben de evitarse, como las que hemos estado señalando sistemáticamente: el lavado de manos, el no escupir al piso, el no saludarse de beso o de mano. En fin, todas las medidas que hemos estado insistiendo y que vamos a seguir insistiendo, porque evidentemente esto no se puede hacer por decreto o obligación para 107 millones de mexicanos. O sea, en este caso se necesita crear una nueva cultura, haber conciencia y lograr la cooperación de todos. Sí hemos hablado también sobre el uso o no uso de cubreboca en áreas de aglomeraciones no controladas, como puede ser un transporte público o espacios cerrados, sí es recomendable. En áreas de concentración controlada, como puede ser un salón de clase donde son los mismos niños, la verdad no tiene tanta importancia, porque además, si se usa mal, en lugar de beneficiar, puede ser perjudicial. El nivel 6 lo determina la OMS en función de que se demuestre transmisión humano a humano persistente en 2 continentes. Entonces esto puede suceder en cualquier momento, dado que España tiene ya cerca de 100 casos, y en el momento que lo determinen,
lo único que implica es el reforzamiento de las medidas que ya se han reforzado aquí en México. E insisto, no es decirle, país, tú tienes calificación 6 y entonces tienes que hacer X o Z cosas, sino es todo el mundo tienen que reforzar sus medidas, incluyendo obviamente los países que tenemos un mayor número de casos, pero estas medidas ya se han estado haciendo y se siguen haciendo de manera permanente hasta que entremos en control. Gracias. Blanca Valadez, Milenio. Doctor, debido a que la contingencia ya ha pasado varios días, yo quiero saber el índice de transmisibilidad que tiene actualmente este virus. También, si nos puede precisar si hubo o no ocultamiento de datos por parte de los estados o los rezagos de a qué estados están perteneciendo. También si nos puede hacer un balance respecto a los días que desde que se levantó la contingencia, cómo se ha comportado el virus. Y por último, ¿qué llamado le hace a los políticos? Yo sé que esto corresponde al ICE, pero ¿qué llamado usted le hace a los políticos que están usando corbatas, que están haciendo mítines, saludando de beso a las personas, ignorando totalmente estos lineamientos? Gracias. Bueno, el índice de transmisibilidad, Blanquita, se va calculando en función de la misma evolución, en función de la eficiencia de las acciones emprendidas. Y lo hemos revisado. Los 3 tipos de acciones son las de contención, que se refieren básicamente a distanciamiento social, las de prevención y promoción de la salud, las que acabamos de mencionar, y las de atención médica. Y el objetivo es llevar ese índice por abajo de 1. Esto está cambiando y se determina en función de los casos nuevos que se están presentando. Cuando hay ese descenso, es muy probable que ya esté por abajo de 1. Y es lo que da precisamente un poco el optimismo de pensar que pudiéramos estar ya en una fase de decremento hacia la extinción de la epidemia, que de cualquier manera no implica relajar totalmente las medidas. También lo hemos señalado, el virus llegó para quedarse porque adquirió esa capacidad de transmisibilidad humano-humano. Lo mencionó el doctor Sotelo hace un momento. Este virus pudiera ser el que se presentaran la mayor cantidad de casos durante el invierno próximo que viene, sustituyendo en parte al virus de la influenza estacional, que por cierto hemos tenido hasta un 13% de casos que no ha sido H1N1, ha sido simplemente influenza estacional A. Yo en ningún caso he visto o comprobado, mucho menos ocultamiento de datos. Yo creo que los estados han informado de manera absolutamente responsable de los casos sospechosos que han tenido, mientras que no tenían otra cifra que informar. Y ahora que están teniendo ya los datos confirmados, en donde en algunos estados ya tienen 70 o el 80% de las muestras reportadas, se están moviendo hacia esa cifra, que es lo que va dando más objetividad, pero yo no tengo ningún elemento para pensar que haya habido ocultamiento de información, ni mucho menos. Yo sí he insistido que ojalá y no se utilice esto como una arma política. Hemos estado yendo a todos los estados que hemos podido hasta ahora, vamos a seguir visitando los demás, y para nosotros México lo vemos como un ente sin colores y sin partidos, porque lo peor que nos puede pasar es politizar o usar esto o mandar señales que son equivocadas simplemente por atacar al gobierno, dado que las recomendaciones y las instrucciones se han consensuado con el grupo de los investigadores y de los científicos. Entonces, aquí sí creo que debemos trabajar todos juntos con un mismo fin para lograr terminar con esta contingencia. Laura Toribio, Excelsior. Buenos días. Pues son 2 precisiones nada más. Una de las gráficas que nos ha estado mostrando en los últimos días aparece la muerte del 13 de abril de la señora de Oaxaca, pero antes hay un caso el 10 de abril y 13 el 11 de abril. Quisiera ver si nos podía precisar de dónde son estos 4 casos en total. Y la siguiente, ahorita aprovechando que nos decía que al año mueren 9.500 personas por neumonías, si tiene la cifra exacta de cuántas personas mueren por neumonía, pero en este periodo, de abril a mayo, digamos. Gracias.
Sí, Laura, le voy a dar el dato en relación a la primera muerte por este virus que se presentó. Fue el 11 de abril, como lo señala usted, en uno de los institutos nacionales de salud. Era una pacientita del sexo femenino del Distrito Federal de 9 años de edad. Esta fue la primera, en donde ya en retrospectiva, al hacer los estudios de todas las muestras, pudimos saber que fue también por esa causa. Perdóneme. Perdón. Bueno, eso es lo que rápidamente encontré. El 10 de abril es una paciente femenina que fue vista en el DF, en el IMSS. Femenina de 24 años, aquí el Distrito Federal. Gerardo Martínez, Efecto TV. Secretario, buenos días. Yo quiero preguntarle dos cosas muy en concreto. Llevamos 18 días de esta contingencia, desde que se hizo el anuncio el pasado 23 de abril. Entonces yo quiero preguntarle muy en concreto, ¿a cuánto ascienden los gastos que ha hecho la Secretaría de Salud y qué ha pasado con este fondo de emergencia de 5.200 millones? ¿Cuánto se le ha reducido? Y por otro lado, si lo que acaba de confirmar el secretario de Hacienda, Agustín Cárcens, la recesión económica va a pegarle, digamos, a todos estos proyectos que tiene la Secretaría de Salud para combatir esta epidemia, ¿no? Gracias. Sí, los datos se están actualizando día a día y yo apelaría a su generosidad para que me permitiera tener la información esta que ahora me pide y traérsela el día de mañana o comunicársela en el transcurso del día. Lógicamente, cuando hay una disminución de los ingresos, pues hay una disminución de los egresos. Y evidentemente, en ese sentido, yo creo que se refiere el secretario de Hacienda. Lo que sí quiero subrayar es que el presidente de la República no ha escatimado esfuerzo y ni apoyo alguno para poder darnos los elementos para la lucha contra esta epidemia. Y yo creo que vamos a seguir teniendo todo este apoyo hasta que esto se resuelva como será de manera satisfactoria. Silvia Garduño, Periódico Reforma. Gracias, buenos días, secretario. Quería preguntarle si ya existen casos confirmados de extranjeros entre estos casos que tenemos, si nos pudiera dar detalles sobre su nacionalidad y en qué estado se encontraban cuando fueron detectados. Y otra pregunta, secretario, ¿se podría decir que todos los estados ya pasaron el pico de la epidemia? Usted decía que, una tercera parte de ellos suspendieron, por ejemplo, las clases. ¿Se podría estar comportando de manera distinta la curva epidemiológica en un estado que en otro, que tengan que tomar ciertas medidas en una localidad que en otra y que no sean todas a nivel nacional? Gracias. Sí, Silvia, tenemos reportados 3 casos en extranjeros. Ahorita no tengo aquí la información específica, pero son 3 casos de los que ha procesado el INDRE aquí, que han sido estudiados aquí. Evidentemente ha habido más casos que han regresado a sus países y allá es donde se han hecho los diagnósticos y los estudios. De esos no tenemos una información puntual. No podemos afirmar aún que todos los estados hayan pasado el pico máximo porque, como lo hemos estado comentando, la epidemia empezó en el centro del país con mayor intensidad por la densidad de población, no por otra cosa. O sea, evidentemente las ciudades que tienen una población mayor pues tienen más riesgo. Y después pues se ha ido extendiendo hacia otros estados. Esto depende de muchos factores, lo que puede hacer que en unos haya más y que en otros haya menos, y que el pico se pueda tardar un poco más o menos. Por ello es que es tan importante que la vigilancia se dé en todo el país, eso sí, a un nivel prácticamente de excelencia, porque eso es lo que les va a permitir a los estados tomar algunas medidas que no sean generalizadas para todo el país y que son perfectamente justificables. Si en un estado, por ejemplo, tienen un brote en X municipio, pues tendrán que analizarlo, ver si son varias escuelas o varias zonas y decidir
si cierran una escuela, 2 o 3, o cierran todas las escuelas de ese lugar. Entonces, aquí, más ya que una medida general, que fue una recomendación que hicimos al principio, cuando todavía desconocíamos el comportamiento del virus, a esas medidas se subyugan las medidas locales que puedan darse en función de la evolución que tengan en los estados. Me pasaron la información, fueron 2 personas de los Estados Unidos y una de Escocia. 2 de esos casos se tomaron las muestras en Cancún y 1 en Hidalgo. Buenos días y muchas gracias.